las dos primeras. Nos van a importar las dos primeras columnas para el RMCD. Este nos va a indicar el tiempo y este es nuestro RMCD. Es que el que no era. ¿Perdón? Que perdón, es que me salí porque me salió el de grabar y me salí. Ah, ok, sí, 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 sí. Sí, a veces me ha pasado, ¿eh? Le doy no y me salgo también. Bueno, como te decía, para el RMCD lo que vamos a graficar es el tiempo y el RMCD en nanosegundos, ¿no? Okay. Entonces aquí son las dos primeras columnas que vamos a utilizar, estas dos, ¿no? Entonces aquí yo las suelo copiar y pues aquí agregamos pues el tiempo. Time, y aquí nanosegundos, ¿no? No, aquí son ambos. Pues aquí es el RMS, ¿no? Entonces aquí pues graficamos, le vamos a dar insertar gráficas y las gráficas que vamos a utilizar es de este tipo, ¿no? Y vamos a utilizar las líneas suavizadas, sin puntos porque pues nos quitaría, son tantos puntos que nos puede quitar, ¿no? Entonces en este caso este RMCD tiende a subir, ¿no? Para esta proteína, ¿no? Sin embargo, se empieza a estabilizar aquí, ¿no? Aquí ya vemos que no fluctúa tanto. Entonces, aquí tenemos 60 nanosegundos. Aquí está en frames, es decir, aquí es un frame, 2 frames y así sucesivamente. Nosotros aquí tenemos que hacer una corrección para eliminar, o sea, decir que esto equivale a 60 nanosegundos y no a 1000 frames, ¿no? Yo aquí lo tengo en, en frames porque es como lo calcula el programa. ¿Mm? Ya lo tengo yo que modificar. ¿Mm? No se publica así en 60.000 frames, no. Las unidades que utilizamos son nanosegundos, microsegundos, y nosotros lo vamos modificando. ¿Mm? ¿Cómo lo modificamos? Pues lo podemos hacer manual y ya agregamos los datos, ¿no? Hacemos una modificación, por ejemplo, yo aquí lo que hago es esto lo paso para acá y aquí yo sé que son 2 ceros menos, pongo 0.01 y hago una sumatoria aquí de que me vayan sumando cada 0.01 hasta llegar a los 60 nanosegundos, ¿no? Y es como lo cambio. Ahora, estas comparaciones, como lo has observado en los diferentes artículos, no, a veces aquí nada más hay una sola dinámica, ¿no? Pero puede haber diferentes RMCDs o sea, diferentes dinámicas en un solo gráfico, sobre todo cuando son algunos fármacos o algunas modificaciones que nosotros estudiemos, ¿no? Entonces, también va a variar mucho, ¿no? Incluso radio de giro. Entonces, es como nosotros calculamos. Ahora, para el radio de giro, igual, seleccionamos y calculamos, ¿no? Vamos a buscarlo aquí. Igual nos va a generar la misma cantidad, ¿no? Sucede igual con el RMSF, nosotros también vamos a graficar. Bueno, para el radio de giro nos va a dar ahorita vamos a ver unas cosillas. Mientras se calcula, voy a mostrar un artículo.
Es otro estudio diferente, ¿no? O sea, ese es inmunológico, tiene otra cosa, pero te explico varios para que veas la diferencia que hay, o sea, la utilidad, ¿no? Que es Ujú. para, para diferentes sistemas, ¿no? Aplicaciones, ¿no? De la dinámica. Aquí cómo se concluyó esto. Ujú. Por ejemplo, en nuestra dinámica, está al final. Aquí está. Por ejemplo, aquí tiene muchos ligandos, ¿no? Y pues sí, la forma en que interactúa no pareciera que no llega a una estabilidad, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, son péptidos que pueden ser utilizados para vacunas. ¿Mm? Ok. Y estos fragmentos se unen a un haplotipo del MCH2 que sirve pues para generar las diferentes, la protección inmunológica, ¿no? Y en este caso, en el script, cuando son varios ligandos para sacar el RMCD, se pone la proteína A y de ahí se continúa con los ligandos. No, hace cuenta, es justo a eso iba, ¿no? Ok. Cada ligando es una dinámica diferente. Ah, ok. Todos esos son no sé cuántas dinámicas hicimos, creo que 16, no me acuerdo. Ya perdí pero son dinámicas diferentes. Entonces, eh, cada una de ellas va a ser una dinámica diferente porque yo estoy modificando mi sistema. Ujú. Entonces, sí, son dinámicas diferentes y cada de una de ellas se fue evaluando, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, nada más pusimos el RMCD y ya para ver cómo interactuaba, ¿no? Cómo Ujú. era la estabilidad. Aquí y fue una dinámica corta de 10 nanosegundos. No fue una dinámica larga. No fueron dinámicas largas también por el tiempo la rapidez con la que queríamos obtener. Pero también aquí podemos observar cómo mm, ciertos péptidos van a modificar la interacción con cada uno, ¿no? Sin embargo, nos interesaba a nosotros saber la estabilidad, ¿no? De nuestro sistema. Y lo que se calculó fue la energía libre, Ujú. que es uno de los cálculos que es más importante actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la energía del complejo, del receptor y la energía del epítope, ¿no? Puede ser el ligando o la otra molécula, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos sistemas en donde ciertas regiones, están en los complejos, que están en negritas, energéticamente son más estables, el epítopo aporta mayor energía, por lo tanto, son los epítopos que nosotros elegiríamos. En el caso de, ah, si fueran moléculas pequeñas, también así sería nuestra selección, ¿no? Entre más negativos serían los mejores porque durante la dinámica molecular fueron aquellos que son más estables. Por ejemplo, tenemos de menos 635. Claro, son valores más grandes a las moléculas pequeñas, estamos hablando de 15, 20 aminoácidos, ¿no? Así. Son 10 veces más de lo que es una molécula pequeña, o al contrario, más, ¿no? 20 veces más, ¿no? Entonces, va a haber mayor valor energético, ¿no? En cambio, en la anterior que te había mostrado, tanto la cadena A como la cadena B, pues prácticamente eran valores similares, ¿no? Pero es porque era pues un homodímero, ¿no? Estamos analizando cadenas. Por lo tanto, se espera que energéticamente aporten lo mismo, ¿no? Es un 50-50, 40-60. En este caso, no, el epítope es pequeñito, ese aporta menos, ¿no?
pero la estabilidad es muy importante medirla para decidir qué epítopos serían los mejores o qué fármacos son los más estables y por lo tanto, farmacológicamente, pues cuáles serían los ideales, ¿no? Queremos estables para que haya una mejor inducción, ¿no? Entre más... y bueno, en este artículo no solamente fue la estabilidad, se tomaron otras cosas que son importantes para la selección de vacunas. Aparte de la estabilidad, o sea, se hizo dinámica para ver la estabilidad, y eso fue lo único que se reportó, ¿eh? No se reportó más, porque se tomaron en cuenta otros criterios que fueron evaluados aquí, ¿no? Entonces, nuestros gráficos salieron. Entonces, va a depender mucho de lo que nosotros queramos hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el análisis que a nosotros nos interesa, ¿no? Por ejemplo, en este fue, ok, la estabilidad de estos 4 más el grado de conservación que tiene, es decir, qué tanto esta región es variable o no variable, porque es un virus lo que se está estudiando, es el SARS-CoV-2, y también hacia qué haplotipo se une. Para no hacerte el cuento largo, los haplotipos, en el ser humano tenemos diferentes haplotipos, que son aquellos que nos ayudan a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Pero de acuerdo a nuestra etnia va a haber haplotipos específicos para las etnias y va a haber haplotipos que son universales. Para la generación de vacunas, si quieres una vacuna universal, vas a utilizar haplotipos que estén en diferentes etnias, ¿no? Y con alta representatividad. A eso se les llama haplotipos universales. Y entre estos son el 04, el 07 y otros. Son siete haplotipos que son los más frecuentes en la población, ¿no? Entonces ya con todo ello se van seleccionando pues los posibles vacunas o los posibles fragmentos para vacunas, ¿no? Y pero utilizamos dinámicas moleculares para la parte inmunoinformática, pero aquí no estamos desglosando. O sea, si te das cuenta, fueron 2 cálculos y en el otro que estamos preparando, que vamos a trabajar con mutaciones, estamos viendo los puentes de hidrógenos, porque es otro tipo de cálculo que estamos haciendo y otra pregunta, otros estudios otros cálculos para respondernos diferentes preguntas. Ok. Claro, en ese también sacamos el RMCD, el radio de giro, el RMCF, pero pues no era, no era tan significativo poner, ¿no? Ahora, aquí el radio de giro sí nos da una tablita, nos da un gráfico, bueno, no nos da una tablita, te miento. Nos da un archivo .dat, pero nos los da incluso con el nombre. Y si lo abrimos, nos va a dar 2 columnas nada más. Estas 2 columnas las graficamos igual. Este es el radio de giro y este viene siendo los frames. Igual lo tenemos que modificar, ¿no? Y aquí vemos cuánto va creciendo a diferentes tiempos. Ahora, yo aquí lo tengo a cada los 6.000, ¿no? 6.002 nanosegundos que se corrieron. Sin embargo, yo le puedo decir a mi sistema que me lo genere cada determinado tiempo. No quiero que me lo calcule a cada frame. Le puedo decir que me lo calcule a cada 10, a cada 2 frames, 3 frames. Y lo que va a hacer es calcular o sea, va a disminuir la cantidad de datos que se van a generar. Entonces, si yo tengo 1000 nanosegundos, pues me conviene hacer como más chiquita el cálculo, ¿no? El muestreo de datos, ¿no? Ahora, el RMSF igual vamos a calcularlo. Y aquí
En este, cálculo vamos a obtener también un gráfico, pero aquí no va a ser tan claro como en el PDB o en el RMCD para obtener estos cálculos. Aquí no podemos correr dos cosas a la vez. O sea, yo he intentado correr Karma en dos terminales Y no funciona. porque luego digo, ay, qué tardado y quiero dejar varios cálculos y no. Por- Y hay, o sea, forzosamente tenemos que calcularlo directamente de la terminal. Sí, Karma trabaja con la terminal. Ah, ok, ok. Y si Karma no trabaja así gráfico, no. Sí, porque justamente, por ejemplo, en Discovery hay un apartado que dice dinámica molecular y también viene el RMSD. Sí, por ejemplo, VMD también te puede calcular el RMCD. Ah, ok. O sea, hay varios programas, pero Eh, me gusta más Karma porque aunque te da un gráfico, te da los datos crudos y tú lo puedes ok. graficar como te gusta, ¿no? Luego VMD te da el gráfico y luego a mí, o sea, para modificarlo no Sí, me ya gusta, no lo puedes modificar, ¿no? no lo puedes modificar, ¿no? Ah, Entonces, esa es y corre rápido, ¿no? Entonces, realmente por eso lo sigo corriendo en Karma. Sé que hay programas que ya te obtienen el gráfico, pero la edición a veces no me gusta, el gráfico no me gusta tanto. y ya no puedes cambiar el gráfico también ahí cuando te lo da, ¿no? Exacto. O Entonces, sea que nada más tenemos que tener los scripts para hacer justamente los cálculos, ¿no? pero si te das cuenta, son líneas de comandos. O Ajá, sea, es un renglón. O sea, y yo así lo pongo, o sea, RMC, o sea, yo tengo mi guía, ¿no? RMCD, el cálculo y ya, ¿no? O sea, no es tan complejo. Es una instrucción. Yo no me lo aprendo, yo no me lo sé, pero, o sea, tengo mi gráfico y con mi gráfico, pues ahí trabajo con ello, ¿no? De hecho, te los voy a enviar. Te voy a enviar también la guía. Incluso para los puentes de hidrógenos, igual para medir la distancia, aquí están, ¿no? Por ejemplo, aquí puse que se pierde el puente de hidrógeno y todos estos valores para determinar cuáles eran los posibles puentes de hidrógenos que se perdían o no se pierden, ¿no? A los 10 nanosegundos, por ejemplo, qué puentes salinos existían, puentes de hidrógenos con donadores receptores, y así sucesivamente, ¿no? Tenía mi guía para ir trabajando sobre ello, ¿no? Y tener las diferentes distancias y los diferentes cálculos. ¿No? Y también eso me sirve a mí, al tener mi guía, saber qué fue lo que hice, qué medí y qué no medí. Por ejemplo, yo exactamente sé que medí este átomo y si yo tengo alguna duda, puedo saber cómo hice el cálculo y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, también me sirve, es mi bitácora guía, ¿no? Entonces, para el RMSF te mencionaba que era como algo un poquito más chistoso porque el dato donde lo vamos a obtener va a ser en el PDB, no en el archivo .dat. Entonces, aquí vamos a abrir lo vamos a abrir en Excel. Está abriendo y aquí pues igual tenemos que decir delimitado, continuar en espacios, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a observar que se midió en carbonos alfas. Aquí nos pone P de proteína.
Y aquí vamos a tener cuidado porque algo que Namdi tiene, cuando le ponemos pro A, pro B, es que todo lo pone como P a la hora de analizar. Entonces aquí tenemos que saber qué segmento es para cada sistema, ¿no? Ahora, aquí, ese es el número de la posición el orden de los aminoácidos, ¿no? Va en el 63 hasta que acabe, ¿no? En este caso, como son dos cadenas, va a haber 263, ¿no? Uno que esta pertenece a la cadena B y el otro a la cadena A, ¿no? Entonces, es cuestión nada más de separarlas y de generar los datos para cadena A y cadena B, ¿no? ¿Cuáles nuestras fluctuaciones? Son estas. Entonces, ¿qué vamos a graficar? Nosotros vamos a graficar esto con esto. Vamos a obtener los datos. Entonces aquí vamos a poner son aminoácidos. Y aquí sería cadena A y cadena B. Entonces aquí además buscamos la cadena B. También lo podemos hacer por separado, ¿eh? O sea, podemos hacer dos archivos diferentes y ya no estar haciendo esta modificación de cortarle y pegarle. Eso también. Yo lo he hecho de las dos formas y realmente pues, no me... Las dos no están... No encuentro los... Acá está, ¿no? A partir del 63. Ahí ya depende mucho de... Ya, graficamos, ¿no? Ya, igual. Es el mismo tipo de gráficas de dispersión y sin puntos, ¿no? Y aquí obtenemos, pues, los gráficos. Y aquí ya decidimos, por ejemplo, de dónde a dónde vamos a tomar los aminoácidos y, pues, el título y todo, incluso los colores, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta hacerlo de esta forma, porque ya uno modifica. Incluso, por ejemplo, si yo voy a poner una cadena de un solo color durante toda mi dinámica, me gusta que el RMCD, el RMCF tengan el mismo color y sucesivamente para la siguiente cadena, ¿no? Para mí como que es más, tiene un cierto orden, ¿no? Ok, tenemos el RMCD, el RMCF, eso recuerda que se tiene que comparar dependiendo del tipo de estructura que tenga, ¿no? Estructura secundaria nos va a ayudar para decir qué tan móvil es de acuerdo a lo esperado. Ahora, las distancias, bueno, vamos con el PDB. Aquí, como mencionaba, podíamos nosotros analizar, fragmentar o tomar un muestreo de la dinámica, ¿no? Ver cuáles son los cambios a 10 nanosegundos, a 20, a 30, sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos que obtener pues los diferentes sistemas. Yo aquí le voy a decir que me obtengo un PDB con todos los átomos, pero voy a seleccionar qué cadenas voy a obtener. Por ejemplo, la cadena A, la B, y estos vienen siendo las glicosilaciones, ¿no? En este caso son varias, porque pues, obtuve varias glicosilaciones, y yo voy a decirle cuánto, ¿no? Cada cuánto tiempo voy a obtener, ¿no? Si yo le digo aquí que me obtenga cada un nanosegundo, un solo step, ¿qué va a pasar? Me va a obtener 6200 frames
cosa que pues es demasiado y no lo voy a analizar, ¿no? Claro. Entonces, yo busco algo razonable para poderlo, por ejemplo, voy a poner cada 1000, haciendo el DCD y el PCF que estamos utilizando. ¿Te das cuenta? Es los mismos, son los mismos, los mismos archivos los cuales nosotros estamos teniendo los datos. Igual, aquí nada más para 3 o 6, para 6. Entonces ya le doy y ya me va a obtener los diferentes PDBs. De hecho, en este caso fue muy rápido, pero si nos pasamos incluso nos pone en rojo, ¿no? ¿Estás seguro que quieres tener 1000 archivos? No, nos pone la advertencia, ¿no? Y aquí es importante que nosotros tengamos los datos, nuestros datos, ¿no? Es decir, aquí es importante que nosotros calculemos bien qué archivos vamos a analizar y sobre todo cada segmento, ¿no? A mí, entre más PDBs revises, es mucho mejor porque haces un muestreo, al menos cada 10 nanosegundos está bien, ¿no? Si puede hacerlo cada 5, cada 2 nanosegundos es mucho mejor. También va a depender qué tan larga es la trayectoria. Y pues esto lo podemos abrir en Discovery y no pasa nada. O sea, lo abrimos y ya lo analizamos, ¿no? Ok, ok, ok. Es un PDB normal, no hay una restricción o algo por el estilo, ¿no? O sea, es abrir y no pasa nada, ¿no? O sea, es es otro PDB. Ahora, a veces se nos olvida, ¿no? Poner el, el, se nos olvida el ligando, pues se va sin ligando, ¿no? El programa no sabe que querías el ligando, entonces pues aquí ya está la proteína y ya podemos analizarla, ¿no? Como si fuese cualquier archivo, ¿no? PDB. Entonces ya en Quimera también, o sea, en cualquier visualizador, ¿no? Y ese pues nos sirve para eso, para extraer PDBs y que también podemos decirle que nos extraiga todo, ¿eh? Las moléculas de agua, los iones, o sea, va a depender de la información o lo que queramos revisar, ¿no? Y la distancia, pues también aquí nosotros, bueno, yo aquí, después de obtener los diferentes PDBs, localicé qué aminoácidos, qué interacciones podrían ser o valdrían la pena, ¿no? Entonces, pues ahí fui checando, este es el número de átomo, ¿no? Que está en el PDB. O sea, por ejemplo, yo sé que pertenece a ciertas, por ejemplo, esta es la lisina 170 y este es el átomo, ¿no? Y en el PDB nos aparece un valor aquí, ¿no? Entonces, ese es el valor que yo aquí tengo que agregar para que me mida la distancia, porque es por número de átomos, no es por es de donde nosotros obtenemos ese valor. Por ejemplo, vamos a buscar el PDB original. Aquí está. Bueno, va a cambiar aquí, porque aquí ya hemos quitado hidrógenos y cosillas, pero la numeración, el número de átomo que nosotros contaríamos sería este, ¿no? Ok. Entonces, para medir la distancia. Y ya, pues ya nos dice, pues es este aminoácido que pertenece a tal, ¿no? Entonces ya nosotros ahí medimos, ¿no? Ese sistema, ¿no? Y también se grafica así como distancias y no hay tanto rollo en ese ¿no? O sea, es igual, igual es en Armstrong y todo, ¿no? Ahora, otra de las cosas que son importantes para el cálculo es algo que se llama PCAs.
Déjame checarlo, ¿dónde está? Este cálculo. Espera. Ese archivo. Estoy buscando la guía para los... Aquí debe estar. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, también están las diferentes RMSD, radio de giro y PDB, ¿no? Hay algo que se llama análisis de componentes principales. Este análisis de componentes principales nos van a servir para calcular pues nuestra dinámica molecular, ¿no? Cómo nosotros vamos a obtener, ¿no? Ok, entonces para ello nosotros vamos a decirle al sistema que nos calcule toda nuestra proteína, nos agrupe nuestra proteína de acuerdo a la energía que existe. Ok. Entonces, para eso vamos a utilizar dos instrucciones, de las cuales, bueno, aquí no, ese no es el nombre, porque tenemos que utilizar el mismo nombre que hemos utilizado en la anterior dinámica, que es step 3 y step 5, ¿no? El que hemos estado ahí utilizando, ¿no? Con esta guía, ¿no? Entonces, lo voy a copiar, bien. Entonces, aquí voy a tomar estos datos, me los voy a llevar. Aquí. Entonces yo aquí, por ejemplo, en lugar de que sea step 5 y o sea, si te das cuenta le cambié el nombre y aquí voy a copiar y voy a calcular. Ya se tiene que calcular el dato.
Ahora, este cálculo de P6 nos va a ayudar a encontrar las diferentes conformaciones durante nuestra dinámica molecular. Por eso es importante calcular. Es decir, si y a partir de eso nosotros podemos decir, por ejemplo, supongamos que voy a hacer una dinámica molecular para obtener mi proteína, pero quiero utilizar fármacos, ¿no? Quiero hacer un reposicionamiento, quiero hacer un diseño de algún fármaco de nombre, ¿no? Quiero inhibir o activar la proteína, ¿no? Pero no sé cuál conformación voy a utilizar, porque no está cristalizado. ¿Qué conformación utilizarías para inhibir una proteína? A ver, otra vez. Sí, por ejemplo, tengo mi proteína, ¿no? Ajá. Esta proteína no está el cristal, Ok. tuve que realizar la dinámica molecular para poderla obtener, ¿no? Y con base a ello voy a hacer un diseño de fármaco, quiero un fármaco, ¿sí? Ajá. ¿Y qué conformación vas a utilizar? A partir de los 0 a los 60 nanosegundos, a los 10 nanosegundos. ¿Qué conformación utilizaríamos? ¿O no pasa Pues nada? ¿Eh? se tendría que ver bueno, el radio de giro para ver cuál es la más estable. El radio de giro recuerda que se expande o no se expande. Expando. El hecho que se expanda o se encoja no nos da estabilidad. Ujú. O sea, en este caso sería el RMCD, ¿no? Podría ser el RMSD y guiarnos, pero a veces el RMSD va de los 10 a 40 nanosegundos. Ok. Ujú. O a los 60, o sea, a veces es muy largo el tiempo, ¿no? Para eso se hace, para eso se agrupa el sistema, para identificar energéticamente cuál es el mosaico o los diferentes grupos que hay. Podemos tener en una dinámica proteínas que pueden tener 10, 12 clúster o 12 grupos de proteínas, o dos o un solo grupo. Va a depender de lo que encontremos. Entonces, Ok. yo aquí ya hice el primer cálculo. Y me ha generado dos archivos. Esos dos archivos esos tres, yo les tengo que cambiar el nombre por proteína, porque este nombre es booleano, cambia constantemente de acuerdo a los cálculos que yo voy haciendo. Entonces, se cambia. Aquí esto es el script para cambiarlo en Linux. En Windows hay que hacerlo manualmente, porque no me Bueno, deja hacer. Pero yo ya los tengo por ahí, así que no los voy a cambiar y voy a utilizar esta instrucción. Esta instrucción es para que me genere los diferentes grupos. Yo a partir de estos datos, este DCD y este PCF generado aquí, voy a agrupar mi sistema. Por lo tanto, aquí nuestro sistema es muy importante que elegimos, ¿no? Porque estos segmentos van a ser base para poder modificar nuestro sistema. Si nosotros nada más modificamos nuestro segmento A, solamente tenemos nuestro segmento A y no tomamos los otros segmentos, podría haber un cálculo erróneo de gráficos, ¿no? Entonces aquí sí debemos de ser cuidadosos en qué sistema tomamos, o sea, el sistema, ¿no? Si vamos a tomar el ligando, solo las proteínas, o qué va a pasar, ¿no? O todo un sistema. Entonces, calculamos